Continuamos construyendo conocimiento matemático. Hoy el tema son los intervalos. Vamos a hablar de los intervalos en matemáticas. Empezamos por decir y hablar de la recta numérica. Nosotros sabemos que la recta numérica es aquella recta en la cual contiene a la derecha de 0 los números positivos y a la izquierda de 0 los números negativos. Si en esa recta numérica nosotros, como está en este ejemplo, tomamos el -1 hasta el 2, este espacio comprendido entre -1 y 2 lo llamamos un intervalo, un subconjunto de la recta numérica al que le ponemos el nombre de A, una letra mayúscula. Al número -1 y 2 lo denominamos extremos del intervalo. Eso es un intervalo en matemáticas y vamos a hablar de ello. Encontramos que en matemáticas hay varias clases de intervalos. Hay uno al que lo llamamos intervalo abierto. El intervalo abierto podemos decir que tenemos la recta numérica. Y en la recta numérica pues nosotros ubicamos un número. Por ejemplo, supongamos que aquí el -2 y acá el 1. Entonces yo en los dos extremos coloco dos círculos en blanco. Esos dos círculos en blanco me están determinando el intervalo que lo podemos llamar el intervalo M. Ese intervalo M, tal como lo tengo ahí, es un intervalo abierto y los dos extremos, -2 y -1, no pertenecen al intervalo. Y cuando lo dibujo exactamente como está ahí, me está diciendo que tengo un intervalo abierto escrito o en notación gráfica. Ese mismo intervalo lo podemos trasladar a otra forma de escritura. Entonces tengo el intervalo M. Ese intervalo M tengo dos paréntesis. Y dentro de los dos paréntesis yo ubico acá a la izquierda el -2, punto y coma, y allá coloco el 1. Entonces tengo el intervalo abierto también escrito de otra manera. Esta notación se llama notación de intervalo, y en el cual me dice que estos dos paréntesis me están señalando que el intervalo es abierto y que si lo paso a gráfico me quedarían dos círculos sin rellenar y que los extremos son -2 y 1. También podemos escribir este intervalo que tengo acá como intervalo M. Yo puedo escribirlo también en forma de notación de conjuntos. Entonces tengo aquí el paréntesis y escribo X pertenece a los reales de tal manera que estoy diciendo que los números que están acá en este intervalo pertenecen a los números reales, pero deben cumplir una condición. ¿Cuál condición? Que los números que están ahí se van a llamar X, pero esos números tienen que ser menor que 1, pero mayor que -2. Y cierro el paréntesis y entonces tengo el mismo intervalo escrito en notación de conjunto. Ese es el intervalo abierto escrito de las tres maneras: manera gráfica, manera de intervalo y en notación de conjunto.
Aquí, ¿cómo leo esto? Estoy diciendo que los números X que están aquí deben ser menores que 1, pero mayores que menos 2. Es la forma de leerlo. Bien, eso hace referencia al intervalo abierto. También tenemos en intervalos que el intervalo puede ser un intervalo cerrado. ¿Cuándo el intervalo es cerrado? Tomemos un ejemplo. Tenemos aquí la recta numérica, el 0. Y supongamos que yo me ubico aquí en el 1 y me ubico acá en el número 5. Entonces ahora voy a dibujar el intervalo, lo voy a señalar gráficamente. Entonces yo coloco acá el círculo, pero ya lo relleno, coloco el otro círculo, ya lo relleno y señalo que este va a ser el intervalo n. Entonces tengo otro intervalo diferente a este, pero ya es cerrado. ¿Qué significa aquí? Que el 1 y el 5 pertenecen al intervalo. Si me piden que yo lo escriba en notación de intervalo, entonces yo voy a decir que este es el intervalo n, pero ya voy a usar este otro paréntesis angular. Ya no voy a usar el mismo anterior. Y voy a escribir aquí 1, punto y coma, y allá el 5. Entonces tengo el intervalo en notación de intervalo, con paréntesis. Fijémonos el cambio que hubo. Ahora me puedo escribir ese mismo, pero en notación de conjunto. Entonces digo, aquí van a estar todos los números que pertenecen a los números reales con una condición. ¿Cuál condición? Que X tiene que ser menor o igual que 5, pero mayor o igual que 1 y cierro paréntesis. Entonces observamos la diferencia que hay entre esta notación y esta. Aquí no lleva el igual. En el cerrado sí lleva el igual, que significa que el 5 y el 1 hacen parte del intervalo. Esa es la diferencia entre abierto y cerrado. Pero la matemática es muy amplia y ella nos va a hablar ahora de un intervalo que lo vamos a conocer como intervalo semi-abierto. Y hay personas que le dicen el nombre de semicerrado, no hay problema. ¿Cuándo el intervalo es semiabierto? Pues si yo tengo acá otro intervalo, tengo el 0, y de pronto yo me ubico acá, voy a ubicarme acá en menos 3 y aquí en 2. Entonces ahora yo voy a dibujar aquí cerrado y aquí voy a dibujar abierto. El espacio que queda aquí sabemos que es el intervalo y lo vamos a colocar en una letra, la letra K. Entonces tengo el intervalo K. Pero es semi, es cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Significa que este extremo, el menos 3, sí pertenece al intervalo, mientras que el extremo 2 no pertenece al intervalo. Y si lo quiero pasar de manera gráfica a manera de intervalo, pues digo, aquí tengo el intervalo K, ¿cierto? El intervalo K, pero aquí, como es cerrado, utilizo el paréntesis angular. Y allá, como es abierto, utilizo el paréntesis común. Y aquí escribo menos 3, punto y coma, 2. Que significa que es cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. De la misma manera, si voy a hablar ahora
del intervalo K y lo voy a escribir de manera de conjunto, pues yo digo, ¿cuál es la condición? X menor que 2, pero mayor o igual que menos 3. Observe que aquí va el menor o igual, como acá, porque es cerrado. Y allá no vale igual porque es abierto. Entonces, ahí tenemos la diferencia entre un abierto, un cerrado y un semiabierto. Puede ser, en este caso, cerrado a la izquierda, abierto a la derecha. Puede suceder lo contrario, que sea cerrado acá y abierto acá. Eso encontramos nosotros dentro del estudio de las matemáticas. Y tenemos un cuarto que es el intervalo infinito. El intervalo infinito, pues sucede lo mismo. Nosotros tenemos la recta numérica, tenemos el 0, y supongamos que yo me ubico acá en el 1, ¿cierto? Y allá me ubico en el 2. Entonces yo estoy acá y digo, y coloco este extremo, ¿cierto? 1. Me voy hacia allá y me doy cuenta que en el otro extremo no existe. Entonces es un intervalo infinito a la derecha. Ahí lo tengo gráficamente. ¿Cómo lo voy a escribir si lo quiero trasladar a notación de intervalo? Si este señor yo lo he llamado L, entonces yo voy a decir que ese es el intervalo L, que es cerrado a la izquierda y empieza en 1, punto y coma, y allá coloco este símbolo que se llama infinito, el más infinito porque se va a la derecha, ¿cierto? Entonces, ese paréntesis es abierto porque el infinito no se cierra. Entonces tenemos los tipos de intervalo. Puede suceder también que el intervalo infinito venga hacia la izquierda. Entonces, si viene hacia la izquierda y yo tengo un intervalo que se llama P y es hacia la izquierda, pues yo diría menos infinito y supongamos que empieza en el 4 y es abierto. Quiere decir que viene de la izquierda y toma la forma hacia acá. Esos son los tipos de intervalos que nosotros estamos estudiando en esta primera parte. Hemos hablado de qué es un intervalo, las clases de intervalo, la notación que se tiene para cada caso. Esto es la primera parte de este intervalos, de este espacio, de este tema de las matemáticas.